Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a estar hablando acerca de decisiones firmes en Dios. A veces hablamos de la fe y aún los mismos discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe. Pero la verdad es de que la fe no viene solamente por una oración o simplemente por una lectura de la palabra, sino por experiencias a través de las cuales tu fe y mi fe son probadas. Y en el capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer el verso 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor ¿es quién? Es Dios. Esa es la ciudad que anhelamos nosotros, hermano. Esa es la ciudad, esas son las promesas a las cuales el Señor nos va conduciendo. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, soberano Dios, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos decir con toda confianza: hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tu mano nos ha sostenido, Señor. Tu brazo nos ha levantado, Dios del cielo. Tú nos has dado las fuerzas para seguir, Señor bendito. En medio, Señor, de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas y las pruebas, hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto, Señor del cielo, tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia, Señor. En esta hora, Señor bendito, que nuestra alabanza haya llegado como olor grato delante de ti, Señor. Pues es a ti, Señor, a quien hemos elevado, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor del cielo. Y mientras nuestra alabanza, Señor amado, subía, Señor, delante de tu trono, que de tu presencia descienda, Señor, esa buena palabra, esa instrucción, Señor bendito, que es alimento, Señor, a nuestro espíritu, Señor amado. Padre bendito, sé que tú envías tu palabra hoy, y esta no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la estás enviando aquí a este lugar, Señor, y hasta donde llegue esta transmisión, Señor amado. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, y mientras tu palabra es predicada, Señor amado, tú extiendas tu mano, Señor del cielo, con maravillas y prodigios, con milagros, sanidades, Señor, que solamente tu mano puede hacer, Señor amado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga vida en cada uno de nosotros y aquellos que nos escuchan, Señor, esta palabra, Señor, en nuestro ser, y ministre allí donde está la necesidad. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermano. Pueden sentarse. El libro de Hebreos capítulo 11, en esos versos que leíamos, dice: por la fe Abraham, dice, siendo llamado. Porque nosotros hemos sido llamados por Dios, ¿verdad, hermano? La palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Pero el llamado no se tiene que quedar ahí, sino que dice obedeció. Dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La vida ciertamente nos enfrenta a decisiones muy difíciles en nuestro diario vivir, hermano. ¿Verdad que la vida siempre nos está enfrentando a decisiones que ustedes y yo necesitamos tomar? Decisiones que a veces no hay tiempo de orar, decisiones que a veces no hay tiempo de ir a ver qué dice la Escritura, decisiones, hermano, que a veces no hay ni tiempo de llamarle a un hermano o a una persona para compartir esa decisión que ustedes y yo tenemos que tomar. La vida nos está enfrentando frecuentemente a esas decisiones. Pues en el camino del Señor no es la excepción, ya que también a través del desarrollo de también somos enfrentados a tomar decisiones que nos ayudarán a definir y afirmar nuestro caminar con el Señor.
Mire, estas decisiones te van a ayudar a ti y a mí a definir y afirmar cómo va a ser tu caminar con Dios. O te van a ayudar también a apartarte de ello. O simplemente te van a estancar cuando no tomes esas decisiones. Pero diariamente nosotros somos enfrentados a esas decisiones. Decisiones de cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar. Decisiones de ordenar aquellas cosas que necesitamos ordenar en nuestra vida. Decisiones de ir y arreglar o enmendar aquellas quizás cosas que nosotros hemos lastimado o dañado. El Señor nos está enfrentando a esas decisiones. La palabra del Señor nos habla de estas personas que en su vida tomaron la decisión de caminar y obedecer a la instrucción dada por Dios para con cada uno de ellos. El capítulo 11 de Hebreos habla de varios hombres y mujeres que por la fe alcanzaron metas, lograron proezas y hazañas en Dios. Pero qué fácil es decirle al Señor: Señor, auméntame la fe. Señor, me siento débil en la fe, auméntame esa fe. Mas sin embargo, Él te va a poner a prueba. Él va a poner tal vez ciertas circunstancias o va a levantar ciertas situaciones en las que tu fe y mi fe van a ser probadas. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que nuestra fe va a ser aumentada, pero no va a suceder nada a nuestro alrededor. Eso no es así. Nosotros mismos lo entendemos de esa manera y yo he tratado de explicárselo en algunas ocasiones. Por ejemplo, si ustedes y yo compramos un reloj, digamos, de puño o de mano, y ese reloj dice que es a prueba de agua, ¿cómo tú vas a saber si ese reloj va a resistir esa prueba de agua? Hay que meterlo en el agua, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces, hermano, quizá de alguna manera nosotros tenemos un pensamiento erróneo acerca de cómo tu fe y mi fe va a ser aumentada? Va a ser a través de las dificultades, va a ser a través de las adversidades, va a ser a través de las pruebas, a través de aquellas decisiones quizás fuertes y difíciles que nosotros tengamos que tomar. Es fácil cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos acerca de las cosas que Abraham logró, que Abraham alcanzó. Una de ellas es el verso 8 que leíamos, y dice que él obedeció para salir del lugar que había, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora yo te hago una pregunta. Si alguien te regala a ti un boleto de avión y te dice: aquí está este boleto de avión, y tú le preguntas: ¿hacia dónde me lleva? No lo sé. ¿Te subirías tú a ese avión, hermano? Hermano, ¿te subirías tú a ese avión sin saber a dónde te va a llevar, sin saber a dónde va a terminar ese viaje? Obviamente no. Mas sin embargo, ahí es donde la fe se activa, porque Abraham sabía a quién le había creído y en quién él creía. Cuando tú has puesto esa confianza en Dios, cuando tú, hermano, y yo hemos puesto esa convicción en el Dios que creemos, no hay lugar a dudas. Por muy difícil que parezca la situación, por muy difícil que parezca la circunstancia, sabemos que fiel es el que nos ha llamado, el cual también nos guardará y nos llevará hasta el final de la carrera, hermano. La palabra del Señor enseña eso. Enseña y habla de estas personas que tomaron la decisión de caminar y obedecer la instrucción dada por Dios a cada uno de ellos. Pero en muchas ocasiones, miren, en muchas ocasiones cometemos este error, que queremos generalizar la manera o la forma en la que el Señor está tratando con mi vida. Y yo quiero que de esa misma manera trate con otra persona, o esa misma manera se repita en otra persona. No. Si nosotros leemos los hombres y mujeres de la fe, Dios trató de una manera diferente con cada uno de ellos. El trato que tuvo con Abraham no fue el mismo que tuvo con Moisés. El trato que tuvo con Jacob no fue el mismo que tuvo, o sea, si queremos nosotros mencionar a Elías o queremos mencionar a Pedro o a alguno de sus discípulos, no fue el mismo. Pero el propósito sí era el mismo. Era enseñarles a conocer al Dios en el que ellos habían creído. Y eso es lo que Dios está haciendo con tu vida, eso es lo que Dios está haciendo con mi vida.
¿Sabe? Muchos hermanos se preguntan y dicen, ¿por qué a algunos hermanos les dio el virus y por qué a otros hermanos no les dio? Dios sabe cómo ha ordenado nuestro camino delante de ti, delante de mí. Ahora mi pregunta es, ¿te levantó Dios de ese virus? Claro que te levantó. Hermano, ¿tuviste esa experiencia de ver esa misericordia de Dios, de ver esa protección divina, de ver ese cuidado de ese Padre que ustedes y yo tenemos? Claro que sí. Los hermanos a quienes no les dio no han tenido esa experiencia, pero aquellos a quienes tuvieron tal vez quizás esa experiencia de ser tocados por esta situación y esta circunstancia que está golpeando el mundo, pueden ahora decir patentemente porque lo han vivido, hermano. Por eso es que hay tanta gente que hace comentarios de esta enfermedad, pero si no lo ha vivido, hermano, lo tuyo son simplemente palabras, son simplemente expresiones. Pero cuando tú lo escuchas de alguien, hermano, que estuvo ahí a punto quizás de perder su vida, quizás se vio debilitado, quizás se vio impotente, quizás se vio, hermano, totalmente rendido a lo que aquel virus iba a hacer con su cuerpo y vio la mano poderosa de Dios. Ese testimonio tiene poder. Ese testimonio sí, escúchalo, hermano, porque te lo está diciendo alguien que lo vivió, alguien que derramó sus lágrimas y le lloró al Todopoderoso y su mano lo levantó. Entonces, cuando hablamos de la fe, es tan fácil generalizar. Es tan fácil, hermano, pararse aquí y querer expresar de qué manera tenemos que acercarnos a Dios, de qué manera tenemos que hablar con Dios, de qué manera, cuando Dios está tratando diferente con cada uno de nosotros, aunque el propósito es el mismo, conocer a ese Dios. A ver, hay decisiones difíciles, pero son necesarias, hermano. Mire, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12, que es donde comienza el peregrinaje de Abraham con Dios, con Jehová Dios. En el capítulo 12 de Génesis, Jehová Dios llama a Abraham y dice desde el verso 1, te voy a leer del verso 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, era una decisión difícil, hermano. Si nosotros leyésemos cómo era la vida de Abraham cuando Dios lo llama, Abraham no era una persona necesitada. Abraham no era una persona pobre, de escasos recursos. Era una persona rica, era una persona que tenía alguna posición en la sociedad y en la cultura que él se había desarrollado. Y Dios lo llama y le dice que deje su casa, que deje su parentela, que salga de ese lugar. Hay decisiones que son difíciles, pero son necesarias, hermano. ¿Sabes? Cuando ustedes y yo tal vez salimos de nuestros países, la situación era incierta delante de nosotros. No sabíamos qué era lo que nos esperaba, aunque nos habían dicho cómo tal vez era esta región, pero tú directamente no sabías las experiencias que ibas a enfrentar o has enfrentado hasta el día de hoy. Mas sin embargo es Dios el que ordena el camino delante de nosotros. Ahora bien, ¿por qué Dios le pide a Abraham que salga de ese lugar donde él habita? Porque entre las decisiones difíciles que él tenía que tomar, pero necesaria, era la decisión de dejar lo que él conocía por lo desconocido. ¿A cuánto nos pasa eso, hermano? Mire, es difícil salirse de aquello que uno conoce. Mire, ¿por qué hay tanta gente que sabe que tiene el potencial para desarrollar, qué sé yo, hermano, carreras, para desarrollar tal vez oficios, hablándolo así, y tienen esa capacidad, pero terminan envejeciendo y retirándose en un trabajo que lo único que hizo fue desgastarlo físicamente y no lograron ni desarrollaron todo aquel potencial? ¿Por qué razón? Por el temor. Por el temor. Ustedes dirán, hermano, es que usted no conoce mis responsabilidades, usted no conoce mis necesidades. Yo no las puedo conocer, pero el Dios el que yo predico, Él conoce tus necesidades y conoce mis necesidades.
Porque la misma Biblia dice que Él sabe tus necesidades antes que se las pidamos. Él ya las conoce. Pero ¿por qué hay personas, hermanos, que por aquel miedo, que por aquel temor a fallar, que por aquel temor a fracasar, que por aquel temor, sabe? El único que no fracasa es aquel que no intenta, hermano, hacer algo diferente. El único que no comete errores es aquel que se siente tranquilo en aquello que ya conoce. Abraham había dentro de él un deseo de conocer algo diferente. En Abraham había dentro de su corazón un deseo de conocer a un Dios diferente. Pues esa región donde él habitaba estaba llena de ídolos. Estaba llena, de religiosidad. Pero dentro del corazón de Abraham, Dios comienza a inquietar, porque la verdad, hermano, es que el que inquieta el corazón a acercarnos a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Dice que nadie puede venir a Dios si el Espíritu de Dios no lo redarguye a uno. Ustedes y yo no llegamos a los pies del Señor porque alguien te invitó, porque alguien te llevó a la iglesia, porque era el tiempo que tú decidiste tomar esa decisión de aceptar y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. No, fue el Espíritu de Dios el que habló a tu corazón. ¿Y sabes con lo que lo presenta el Espíritu Santo a uno primeramente? Es con aquella necesidad de conocer a un Salvador, es con aquella necesidad de un cambio de vida. Porque Cristo ha cambiado nuestra vida, hermano. Él ha cambiado nuestra manera de vivir, Él ha cambiado nuestra manera de caminar, de cómo nos conducimos en este mundo y cómo vivíamos antes. Hay decisiones difíciles, pero necesarias. Y te hablo yo de lo del trabajo, porque mire, yo en el curso de la vida he trabajado en tantos diferentes lugares donde he escuchado hablar a personas que se quejan tanto de esos empleos. Yo le digo, si este empleo no es para ti, toma la decisión, haz algo diferente. Pero dicen, no, pero no puedo. Entonces le digo, entonces hazle fuerza. Si tienes que decidir quedarte aquí, hazle fuerza, porque vas a vivir cada día amargado, vas a vivir cada día, impactado o desanimado. Pero si tienes tu pensamiento de cambiar de empleo, le digo, entonces comienza a tomar esas decisiones. Abraham tenía que dejar aquella región. Él tenía que dejar familiares. Te pregunto a ti, ¿has dejado familiares, hermano? Hermano, ¿dejaste familiares tú? Y algunos de ellos, y lo digo con todo respeto, porque yo lo viví, ya no los volvimos a ver. Ya no les volvimos a ver, hermano. Y eso duele en el corazón. Duele, hermano, dentro de cada uno. Y yo sé que el que ha experimentado eso sabe lo que le estoy diciendo. Pero hay familiares que ya no los volvimos a ver. Los ojos de mi padre se cerraron a este mundo, pero ya no tuve yo la oportunidad de hablar con él, de verlo nuevamente. También Abraham no solo tuvo que dejar familiares, tuvo que dejar aquella cultura, aquellos hábitos en los cuales él había crecido y se había desarrollado. Nosotros tuvimos también que cambiar hábitos cuando llegamos a este lugar. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Tuvimos que cambiar hábitos, hermano. Mire, si yo digo siempre que es una bendición que Dios nos permita en este país que los idiomas que más dominan es el inglés y el francés, que ustedes y yo tengamos la bendición de poder escuchar la palabra de Dios en nuestro idioma natal, de que podamos alabar a Dios en nuestro idioma natal. Esa es una bendición y privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Pero a veces nosotros lo tomamos por poco, cuando deberíamos de agradecerle a Dios que nos permite venir y tú le cantas con el entendimiento, porque es un idioma que tú conoces y con el cual naciste y creciste y te desarrollaste. Entonces, pero hay culturas, hay hábitos que tuvimos que cambiar. Pero Abraham también tuvo que dejar comodidades. En eso tal vez muchos de nosotros no nos relacionamos con Abraham, porque tal vez nosotros venimos de familias limitadas, de situaciones difíciles, de circunstancias bastante caóticas. Pero Abraham, él tenía comodidades. Él vivía bien, él tenía criados, él tenía ganado, él tenía terrenos y tenía que dejar todo aquello. Era difícil la decisión.
O no es difícil esa decisión, hermano. Es difícil, pero era necesaria, porque mire lo que Dios le promete hacer con él. Ahora bien, tú y yo tenemos promesas en Dios, hermano. Nosotros tenemos promesas en Dios, pero a veces no estamos caminando hacia esas promesas, y eso es lo que el Señor me hablaba hoy y me decía: las promesas están ahí, permanecen ahí, pero estás caminando en dirección de ellas, estás caminando en la dirección que yo te he dicho que tienes que conducirte. Pero claro, eso me enfrenta a decisiones difíciles que tengo que tomar, pero que son necesarias. Todo esto yo lo viví cuando llegué a los pies del Señor. Tuve que dejar familiares, tuve que dejar culturas, hábitos, tuve que dejar comodidades, porque el Señor no me alcanzó en mi país, sino me alcanzó aquí, en este país que está al sur de nosotros. Estando en esa región, ahí fue donde el Señor llega a mi vida. Pero también Abraham decide en su corazón obedecer. Y dice el verso 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya habían personas que habitaban ese lugar a donde Dios lo estaba llevando. Pero Abraham no se quedó solo con la instrucción. Él solo no se quedó con aquello que muchos de nosotros decimos: no es que el Señor me ha hablado, es que Dios me ha hablado, es que el Señor me ha dicho. No, él obedeció. Porque lo que hace la diferencia no es cuánto Dios te ha hablado, porque Dios sigue hablando, hermano. Dios sigue hablando. Mire, aunque hay muchos que han errado y se han desviado en su camino, pero Dios sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios vivo, Él no es Dios de muertos. Él es un Dios vivo, Él es un Dios real. Que no te hable a ti, ese es problema tuyo, pero Dios sigue hablando. Entonces, él toma la determinación de obedecer a Dios. Pero esta es una decisión personal, hermano. Esta es una decisión personal. Yo puedo compartirte, yo puedo predicarte, yo puedo enseñarte, yo puedo hablarte lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo no puedo es imponerte a hacerlo. Esto es algo voluntario, esto es algo que nace de tu corazón. Esto es algo personal entre tú y Dios, hermano. Entre tú y Dios. ¿O no es así? Es una decisión individual de cada uno de nosotros. Tú decides obedecerle a Dios o decides no obedecerle a Dios. Tú decides hacer tuya esta palabra o ignorar este consejo que viene de parte de Dios. Es una decisión personal, es una decisión individual. Lo que él estaba hablando con Abraham era algo individual. Mire, él no estaba hablando con Sarai, él no estaba hablando con Lot, Dios no estaba hablando con ellos, Dios estaba hablando con Abraham. Pero Abraham se lleva a Sarai, su esposa, se lleva a Lot, su sobrino, y se lleva a los criados también. Pero ¿con quién estaba hablando Jehová? Era con Abraham, era con él, y era él a quien le dio las promesas. Entonces, la determinación de obedecer a Dios es personal, pero es algo individual, hermano. Tú no vas a obedecer porque no es que el pastor dice que tengo que hacer. No, tú decides obedecerle a Dios. Y también es única. Eso es único, hermano. Porque si Dios está hablando algo a mi vida, yo no voy a querer venir como un farmacéutico y recetártelo a ti. Porque sabes, si el Señor me está diciendo, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu corazón, Él me lo está hablando a mí. Ahora si yo vengo y quiero recetárselo a alguno de ustedes y decirle, no, Dios dice que tienes que cuidar tu corazón. ¿Qué si tú estás cuidando más tu corazón que yo? Dios no te va a hablar eso, Dios te va a hablar tal vez otras áreas que necesitas trabajar. Pero a veces, hermanos, queremos pasarlo como una receta farmacéutica. No, es única.
Esa instrucción de Dios es única para tu vida, porque si hay alguien que conoce nuestra vida es Dios, hermano. Si hay alguien que conoce nuestro caminar es Dios. Y si hay alguien que conoce nuestro final, cómo va a ser, es Dios también. Entonces, la decisión, la determinación de obedecer a Dios es personal. Te repito, es individual, es única y es firme también. Porque Dios no cambia de parecer, hermano. Mire, si hay alguien que no cambia de parecer es Dios. Si yo le digo, Señor, esta prueba ya no aguanto, Señor, quítala de mí. ¿Sabe? Su palabra dice que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y cuando el Señor permite algo a tu vida y algo a mi vida, sabe que lo podemos soportar, hermano. Sabe que lo podemos soportar. Porque créeme, y te lo digo por experiencia propia, cuando las fuerzas te falten, ahí va a estar la mano de Dios para sostenerte y levantarte. Ahí va a estar su mano. Entonces, es algo firme. La determinación de obedecer. Abraham no le fue a preguntar a Saraí. Abraham no discutió con Lot. Abraham no hizo una junta del borde de la iglesia y les dijo, miren, Dios me está diciendo esto, pero ¿qué dicen ustedes? No, aquí el que manda, el que guía y el que ordena es Dios. Porque es su iglesia, es su obra, hermano. Entonces, es una decisión individual, única y firme. Abraham sale de ahí, de ese lugar, y comienza a caminar, comienza a dirigirse en la dirección que el Señor, que Jehová Dios le había dicho. Y dice que llega a esta región de Siquem. Pero dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Mire, ¿por qué le era necesario a Abraham tomar esta decisión? ¿Por qué le era necesario salir de aquella comodidad, salir de aquellos, alejarse de aquellos parientes, salir de aquella región que lo había atrapado culturalmente y con hábitos que tal vez o también Dios sabía y quería que cambiase? Y lo saca de esa región. Pero le era necesario tomar esa decisión para que fuese confirmada la promesa de Dios. Porque ya el Señor le había hablado lo que iba a hacer con él. Te bendeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esas promesas estaban ahí. Pero Dios las confirma cuando tú decides a caminar en obediencia, en dirección a esas promesas. Pero mientras no te muevas, déjame decirte con tristeza, te vas a quedar ahí sentado esperando esas promesas, pero no se van a ver en ti, hermano. No van a ser una realidad en tu vida, vas a simplemente estar ahí esperando. Pero cuando Dios mira que tomas el primer paso y comienzas a caminar, y está la decisión en tu corazón y en mi corazón de obedecerle, entonces sí, el Señor comienza a llevarte en esa dirección que Él quiere y ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando yo les he preguntado a ustedes, ¿quién nos ha traído a este país, hermano? ¿Quién te trajo a ti a este país? No me digas la Canada Airlines, te estoy preguntando, o sea, en el contexto de Dios, ¿quién te trajo a este país? Si es Dios el que te trajo, ¿por qué piensas que te va a ir mal en este lugar? No importa las circunstancias que estés enfrentando, no importa las situaciones, hermano, que estés enfrentando en este momento. Si la mano de Dios te trajo aquí, no hay nadie que te saque de este lugar. No hay nadie, hermano. ¿Por qué? Porque dice que es cierto, hay gobiernos, pero más grande que ese gobierno es el Dios de los cielos que nosotros tenemos. Amén. Entonces Abraham comienza a caminar en esa dirección. Y la promesa de Dios es confirmada, porque el Señor le habla y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí edifica Abraham un altar a Dios. Pero en la segunda vez que edificó un altar, ya Dios no le pidió que edificase un altar, sino que
edificó un altar de gratitud a aquella misericordia, a aquella bondad de nuestro Dios. ¿Ha sido Dios misericordioso contigo, hermano? ¿Ha sido Dios bueno contigo, hermano? Claro que sí, claro. Muchas veces ponemos nosotros, vea, aún sin merecerlo, Dios sigue siendo fiel. Es que Él no cambia. Él no cambia. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Mire, fue una decisión difícil al comienzo del peregrinaje de Abraham. Fue una decisión difícil, pero era necesaria. Y te voy a hablar, hubieron muchas decisiones difíciles que Abraham tomó, pero te voy a mencionar solo 3 de ellas. En el capítulo 13, ahí mismo de Génesis, hay una situación, hermanos, ya ellos habían caminado ya cierto tiempo, se estaban comenzando a ubicar. Y mire, Lot, el sobrino de Abraham, también había enriquecido. Y también se habían multiplicado sus bienes y se habían multiplicado sus ganados y se habían multiplicado sus criados. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú lo puedes leer del verso 1, pero yo voy a comenzar leyéndote en el verso 8. En el verso 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire, porque somos hermanos. Pero le dice el verso 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire, Abraham comienza esta conversación con Lot. Había pleito entre los pastores de ellos, hermano. Y qué feo es ver pastores peleando, ¿verdad, hermano? Qué feo es ver pararse aquí a alguien y empezar a hablar de pastores y a golpearlos, hermano. Eso es feo. Porque, ¿sabes? Somos siervos de Dios y es Él el que corrige y es Él el que disciplina. Mire, la Biblia dice que mientras esté de nosotros, sigamos la paz con todos. ¿Cuántos han leído eso? La palabra del Señor dice: mientras esté de vosotros, seguid la paz con todos. Claro, y luego dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero Abraham vio la necesidad de mantener la paz entre hermanos. ¿Por qué hay necesidad de mantener la paz entre hermanos? Hermanos, valga la redundancia. ¿Por qué hay necesidad de mantener la paz entre nosotros como hermanos? ¿Por qué hay esa necesidad de mantener esa paz? Mire, respóndetelo tú como padre. Vea que se siente un dolor en el corazón ver a hijos suyos peleando el uno con el otro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Mire, aunque uno se porte bien y el otro se porte mal, no dejan de ser sus hijos. Y verlos peleando y verlos discutiendo, hermano, como padre duele en el corazón, porque son hijos nuestros. Entonces, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios cuando mira eso, cuando observa eso? ¿Sabes? En cierta ocasión pasó algo en mi corazón, querer hablar algo así contra ciertos pastores. Y el Señor me dijo: ¿quién eres tú? ¿Conoces tú la vida de ellos o solo lo que publican? ¿Conoces tú verdaderamente el caminar de ellos o solo lo que escuchas de otros? Porque si hay alguien que verdaderamente conoce, es Dios. Pero mientras esté de nosotros, sigamos la paz con todos, hermano. Mire, había pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y si bien la promesa era para Abraham, si yo te preguntase a ti aquí hoy, y tal vez los hermanos que están viendo a través de la cámara quieran responder, ¿quién tenía el derecho y el privilegio de tomar la decisión dónde quedarse, hermano? ¿Quién? Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿por qué razón? Mire, ustedes podrán decir por señorío, podrán decir por prioridad, podrán decir por muchas cosas, hermanos, que la sociedad nos ha enseñado. Pero Abraham no va a imponerle a Lot y a decirle: ¿sabes qué? Tienes que largarte de aquí. Tus pastores están peleando. No, él le dice a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Y le dice: mira, si tú te apartas de mí a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú te apartas a la derecha, yo voy a la izquierda. Abraham no le está imponiendo a Lot en qué dirección tiene que él ir.
porque lo que Abraham quería era la paz en medio de ellos. ¿No fue eso lo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos? Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿por qué estamos peleando entre hermanos? ¿Por qué, hermano? Hay esa disensión entre nosotros que decimos llamarnos cristianos, porque no vamos a la misma iglesia, porque no pertenecemos a la misma denominación, porque no estamos en la misma conferencia, pero somos hijos del mismo Padre. ¿O no es así? O otro Cristo murió por ellos, hermano. No es el mismo. Somos hijos de un mismo Padre, y lo que Dios quiere es ver la paz entre nosotros como hermanos. Como hermanos. Pero había pleito. Mire, en este hombre a quien Dios llama primeramente para enseñarle sus caminos, y él se lleva a Sarai, se lleva a Lot también, porque el padre de Lot había muerto, el hermano de Abraham, y él se lo lleva. Pero Lot comienza a engrandecerse, comienza a prosperar. Y qué triste, hermano, cuando la persona comienza a prosperar materialmente, pero no cambia aquella actitud de su corazón. Eso, en vez de hacerle bien, le comienza a hacerle mal y a dañarlo. Y empieza a ver de menos a otras personas y empieza a lastimar a otros. A veces sin darse cuenta, pero a veces sí se da cuenta. Pero Abraham ve aquella situación y llama a Lot y comienza a hablar con él. Y ve la necesidad de que haya paz. Ahora bien, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Abraham no usó de su señorío? ¿Por qué razón Abraham no usó de aquello que tal vez muchos de nosotros hubiésemos usado? De decirle a Lot: ¿sabes? Si a quien Dios ha llamado es a mí, a ti yo te traje conmigo. ¿Por qué Abraham no usa eso, hermano? Que bien lo podía haber hecho. Pero ¿por qué él no lo hace? ¿Por qué él le da la primera opción a decidir a Lot? Y le dice: ¿sabes? Toda la tierra está delante de nosotros. Déjame parafrasear esto. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces, si había algo que Lot no tenía, es que no era nada de atrasado. Y dice verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Mire lo que dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Qué triste es, hermano, cuando los ojos nos engañan. Qué triste es cuando la vista te engaña más que aquella confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Mire, hay un riesgo grande y hay un pago grande a pagar cuando apartamos la mirada y nos alejamos del Señor. Lot ha de haber dicho dentro de sí: aquí no le va a faltar pasto a mi ganado, aquí es una tierra fértil, es una tierra buena. Y si tú miras cómo era la región del Canaán, hacia donde Abraham se condujo, era una región desértica, árida. Pero sabes, Abraham no tenía su confianza en lo que sus ojos miraban, sino en el Dios que le había hablado. Por eso es que si Dios te trajo a este lugar, ahí debe de estar tu confianza, hermano. Ahí debe de estar mi confianza. Si Él nos trajo aquí y ha decidido plantarnos aquí, nada ni nadie nos moverá. Porque toda la tierra es del Señor. Toda la tierra es de Jehová, hermanos. Mire, a veces nosotros decimos: ¿y será que el gobierno irá a aprobar? ¿Y será que el gobierno? No, toda la tierra es del Señor y nosotros somos sus hijos.
Pero a veces confiamos más en lo que vemos. Eso le pasó a Lot. Mire, apartó su mirada y empieza a ver aquella llanura. No le importó que la región hacia donde se dirigía, la gente dice era mala y era pecadora, y se apartan. Mire, se separa Lot y Abraham. Ha de haber sido una decisión bastante difícil también, porque duele apartarse de nuestros seres queridos, ¿verdad, hermano? Duele. Abraham amaba a Lot porque era hijo de su hermano y él lo había criado como su hijo. Abraham amaba a Lot. Mira, al punto para darle a decidir a él. Hermano, ¿no te ha pasado a ti? Déjame hacer un paréntesis. Que a veces, hermano, tal vez solamente hay ya yo sé que no pasa aquí, porque aquí, gracias a Dios, hay abundancia de alimento, hermano. Pero en los lugares donde tal vez solamente hay un pedazo de pan o una pupusa, déjame ponértela así para que me entiendas mejor. Y es la única que está. Y tal vez ya todos comieron, pero tú por acostarte tarde y no querías acostarte llena, la dejaste para el siguiente día. Y al siguiente día se levanta uno de tus hijos y dice, ¿me puedo comer esa pupusa o ese pan o lo que haya quedado? ¿Se lo niegas tú, hermano? No le dices, no, ya comí yo, o sea, cómetelo tú. No te ha pasado eso, hermano. ¿No te ha pasado eso que a veces tú dejas o aguantas o enfrentas aquella hambre para que tu hijo coma o para aquella persona a quien tú quieres se sacie de lo que hay sobre la mesa? Abraham le dice a Lot, escoge tú hacia dónde quieres irte, porque él en su corazón él no quería que se fuera, pero el altercado, el problema que había entre los pastores, entre aquellos que cuidaban el rebaño de ellos, no permitía que hubiese paz entre ellos. Y Lot decide irse en dirección de Sodoma y de Gomorra. Mas sin embargo, Abraham pone su confianza en el Dios que le había llamado. ¿Tienes tu confianza en el Dios en el que tú crees, hermano? Hermano, ¿tienes tu confianza en el Dios en el que tú crees y yo creo? Porque Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar tu fe y va a probar mi fe. Mire, Lot comienza en dirección de Sodoma y Gomorra, pero Abraham se queda en esa región de Canaán, se queda en esa región donde no había llanura, no había tal vez vegetación, sino que era una tierra desértica, árida, hacia donde tenía que dirigirse Abraham. Y deja que Lot escoja, y Lot escoge lo mejor. Porque en eso sí somos buenos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando nos dan la primera oportunidad de escoger, hermano, pensamos que escogemos lo mejor. Pero cuando nosotros conocemos en el Dios que hemos creído y al Dios que servimos, sabemos que lo mejor para ti y para mí está en nuestro Dios, hermano. Está en Él. Y dice el verso 14. Mire, después que se separaron, después que se alejaron, después de que tenían que tomar una decisión difícil, pero era una decisión necesaria. Mire lo que sucede. Quizás el corazón de Abraham se quedó triste, no solo por la partida de Lot, sino porque sabía en la dirección que él se dirigía y la clase de gente que habitaba en esas regiones. Pero en el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, mire hasta cuándo Dios le habla a Abraham, dice, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Porque las promesas de Dios son para siempre, hermano. Las promesas de Dios son para siempre. Mire, a veces nosotros decimos, bueno, pero es que no me he portado tan bien con Dios. ¿No será que sus promesas han cambiado? No, las promesas de Dios son para siempre. Lo que Él quiere vernos es caminando en esa dirección, hacia esas promesas. ¿Por qué razón hasta que se apartó Lot?
viene Jehová y le habla a Abraham. Porque Dios estaba probando también el corazón de Abraham. Dios estaba probando a ver cuál era la decisión que iba a tomar. Dios estaba probando, hermanos, a dónde Abraham estaba comenzando a poner su confianza, donde Abraham estaba comenzando a edificar esa relación con Dios. Porque sabes, si hay alguien que va a apartar los obstáculos de nuestro camino, es Dios. Dios va a apartar todo obstáculo de nuestros caminos, hermano. Y aquellos con los que te permite enfrentarte es porque sabe que los podemos vencer. Pero no estaba en el corazón de Abraham correr a Lot. No estaba en su corazón, hermano. Decirle, ¿sabes qué? Hay muchos problemas, hay muchos pleitos, hay muchas discordias. Ya no hay paz cuando nos reunimos o nos juntamos, sino que hay discordia en nuestros corazones y en el corazón de las personas que son nuestros criados o nuestros servidores. No hay paz. Pero no estaba en el corazón de Lot, o de Abraham, perdón, correr a Lot o decirle, tienes que largarte. Mas sin embargo, cuando Lot toma la decisión de irse, entonces Dios viene y le habla a Abraham. Dios viene y le habla a Abraham. Jehová viene y le habla a Abraham y confirma esa promesa que le había dado. Ya se lo había hablado en el capítulo 12 que leímos. Y viene Dios y le vuelve otra vez a recordar a Abraham. Y te voy a leer el verso 14 y 15 nuevamente y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Mira, hay muchas cosas que el Señor va a empezar a hacer a un lado y son las que está esperando para comenzar a definir en qué dirección, cómo vamos a comenzar a desarrollar y a caminar hacia aquella promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Y dice, alza ahora tus ojos. Mire, cuando le dice alza tus ojos, ¿cómo creen que era el caminar de Abraham? ¿Cómo creen que él se sentía, hermano? Quizás se sentía como muchos hermanos cuando andamos tal vez emproblemados, cuando andamos con situaciones que no sabemos cómo salir de ellas. Y el Señor tiene que decirle, alza tus ojos. Alza tus ojos, le dice. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Por eso es que te digo, toda la tierra es del Señor, hermano. Toda la tierra es de Jehová. Mire, desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que esa tierra es de Israel, hermano. No se mira ahora en este momento, pero es una promesa que permanece de parte de nuestro Dios. Por razones obvias, por razones tal vez por las cuales ellos se desviaron y se apartaron de estas promesas o del caminar en dirección a estas promesas, Dios permitió que esas tierras cayesen en manos de otras naciones, en manos de otras tal vez pueblos, pero la promesa del Señor permanece para siempre, para siempre. Es Dios quien aparta todo obstáculo de tu camino y de mi camino, hermano. ¿Qué es lo que no te está dejando caminar en el Señor? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar en esa dirección a las promesas que Dios tiene para ti, hermano? ¿Qué es lo que no te está dejando poder desarrollarte, poder madurar, poder, hermano, crecer en el Señor? ¿Qué es lo que no te permite alcanzar logros, metas en las cuales Dios te ha dado la habilidad y te ha dado la capacidad para desarrollarla? ¿Sabes? Porque en los hijos de Dios hay tanto potencial y tanta capacidad, hermano. Porque dice que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra, de que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Y hay un potencial en cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Sabes? Potencial, hermano, no solamente hablando en el camino del Señor y en el conocimiento del camino del Señor. No, sino también en la región, en el mundo en el que nosotros habitamos. Ustedes dirán, no, hermano, usted ya está saliendo del contexto, como está muy popular ahora hablar. Ya está saliendo del contexto que usted... No, si vamos al libro de Daniel, ¿sabes? Si vamos al reino de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor pide personas sabias, inteligentes, personas que... ¿A quién manda a llamar?
no manda a llamar a Daniel y manda a llamar 3 jóvenes y le dice que escojan de los hijos de Israel personas entendidas, personas conocedoras, y pone a Daniel como gobernante de una región y pone a sus 3 amigos como gobernantes de otra región. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios nos ha dado sabiduría, hermano. Dios nos ha dado sabiduría. Dios te ha dado entendimiento a ti y me ha dado entendimiento a mí. Mira, si tú estás en este país, en este lugar, donde el idioma que predomina hablando de esta región es el inglés, eso no va a ser límite para ti, a menos que tú lo pongas y lo utilices como límite para no desarrollar lo que Dios te ha traído a hacer aquí. Porque Dios sabía que aquí se hablaba esta lengua, hermano. ¿O creen ustedes que tomó por sorpresa a Dios? ¿O creen ustedes que de repente te puso aquí en Canadá y dijo Dios, si ahí se habla inglés y esta hija mía o hijo mío no va a querer hablar inglés, no va a querer aprender el inglés? Dios sabía, hermano. El que se ha puesto límite eres tú. El que me he puesto límite soy yo. ¿Sabes? He conocido tanta gente con potencial para poder poner negocios y desarrollar negocios, o sea, con un conocimiento vasto. Pero están entregando toda su fuerza y toda su capacidad en una compañía. Y no la menosprecio, es algo que Dios abrió para que puedas también sufragar tus necesidades y responsabilidades. Pero es ahí donde Dios quiere que termines. Es ahí donde Dios quiere, hermano, que tú y yo entreguemos nuestra fuerza, entreguemos nuestra capacidad. Mire cuánta persona no entregó toda aquella capacidad, todo aquel potencial de su vida en una compañía. Y hasta que se terminaron sus fuerzas y ya no los utilizan más. Porque a veces hay un problema. Nos creemos, hermanos, tan indispensables en un lugar. Nos creemos tan indispensables en una compañía que pensamos que si nosotros no estamos ahí, ¿cómo va a funcionar esa compañía? Te has enfermado, has caído en cama, has estado tirado ahí y esa compañía sigue adelante. Sigue adelante. Yo le he dicho a personas, o sea, no hermanos, sino personas que me han dado la confianza de platicar con ellos así. Y le he dicho, ¿sabes qué? Tú falleces hoy y el día de mañana tienen a alguien que ya te va a suplantar en esa posición. ¿Cierto o no, hermano? ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué nos sentimos indispensables en algún lugar? Hay que darle gracias a Dios, sí, por las puertas que Él abre. Hay que agradecerle al Señor por el lugar a donde Él nos ha mantenido. Pero si dentro de ti hay sueños, hay metas, hay propósitos, ¿qué te ha limitado a alcanzarlo? ¿Qué te ha limitado a caminar en pos de ello? Mire, Lot era un obstáculo para Abraham. Lot era alguien, hermano, que no dejaba visualizar a Abraham aquella promesa que Dios había puesto delante de él. Quizás Abraham estaba más ocupado en los pleitos que habían entre los pastores, entre aquellos cuidadores de ovejas o de camellos o el rebaño que ellos tenían, que enfocarse en aquella promesa que Dios había puesto delante de él. Y fue necesario hacer a un lado a Lot. Fue necesario, hermano, que ese obstáculo fuese quitado para que Jehová Dios le hablase nuevamente a Abraham y confirmara nuevamente la promesa que él le había dado. Porque las promesas de Dios, y te repito, son para siempre. Son para siempre, hermano. Mire, a ver, nosotros decimos, no, pero es que ya estoy tan mayor. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó Dios? Ahí dice 75 años. 75 años. Porque si hay alguien que da la fuerza, si hay alguien que da la energía a nuestro cuerpo, es Dios, hermano. Es Dios. Él nos creó. Él te formó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. Él fue el que entretejió, hermano, tu piel, tus músculos, tus nervios. Él fue el que puso cada órgano donde tiene que ir. Él nos formó. Es Dios el que nos ha dado vida. Y Él sabe hasta dónde Él nos va a dar esa capacidad y esa energía para poder desarrollar lo que Él nos ha llamado a hacer. Fue una decisión difícil, pero era necesaria. Como te dije desde el principio, salir de su familia, dejar todo aquello que conocía,
dejar las comodidades. Fue difícil para Abraham, pero era necesario para que Dios confirmara esa promesa que le había hecho. Ahora en el capítulo 13, quizás tal vez años después que habían comenzado ya el peregrinaje, se da ese problema y ese altercado entre Lot. No era directamente ni entre Lot y Abraham, porque no dice que era Lot y Abraham que estaban peleando, sino que eran los trabajadores de ellos. Porque si tú lees el capítulo 14, tú miras que Lot cae en manos, o sea, de unas personas, o sea, que le llevan todo, y Abraham sale en su auxilio, Abraham sale en su ayuda. O sea que Abraham amaba a Lot y sale a ayudarlo y lo rescata de aquellos cautiverios que lo tenían, o aquellos que se lo habían llevado en cautiverio, y lo rescata. Pero hubo otra decisión, y aquí es donde quiero terminar, que Abraham tuvo que tomar. Y vamos a ir ahí mismo a Génesis capítulo 22. Y creo que esta decisión sí es quizás bastante difícil, mas sin embargo era necesaria. En su mayoría de veces, hermanos, las decisiones serán muy difíciles de tomar. Yo no te estoy hablando de decisiones fáciles de tomar, porque hay decisiones que son fáciles, hermano, de tomar. Si tú dices, hermano, es que yo estoy padeciendo de un dolor de cabeza y el doctor te dice, acuéstese más temprano, duerma más horas. Esa no es una decisión difícil, hermano. Lo único que tienes que cambiar es los hábitos, ¿verdad? De acostarte muy noche y levantarte de temprano. Si estás padeciendo de algo de salud por alimento que estás comiendo o ingiriendo y el médico te dice tienes que cambiar tu dieta alimenticia, esa no es una decisión difícil, hermano. Si usted me dice, ay, hermano, es que viera qué difícil es dejar las pizzas, qué difícil es. No, no es difícil. Pero estas decisiones que Abraham tomó eran difíciles. Miren, en su mayoría de veces las decisiones serán muy difíciles de tomar cuando comenzamos a caminar hacia esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Pero sí necesarias. Son necesarias para avanzar y afirmar la promesa dada por el Señor para tu vida, para mi vida. Mira, a muchos nos cuesta tomar esta clase de decisiones. ¿Por qué te cuesta tomar esta clase de decisiones? Te cuesta tomarlas a ti y a mí. ¿Sabe por qué razón? Muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta, hermano, comenzar a rendir nuestra voluntad a Dios. Nos cuesta porque siempre nos estamos guiando por lo que sentimos. Mire, cuántas personas dicen, ay, no, es que no siento hoy ir a la iglesia, es que no siento hoy buscar al Señor, es que no siento hoy leer la Biblia, es que no siento hoy orar. No, eso no es por sentimiento, eso es porque necesitamos hacerlo. Porque ahí está nuestra vida escondida en el Señor cuando nosotros llenamos nuestro ser interno de su Espíritu Santo. Y uno nos guiamos por lo que sentimos, pero muchos se guían por la opinión de otras personas, de cómo deben de hacerlo, de cuándo deben de hacerlo, de por qué deben de hacerlo, cuando esto es algo individual que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Es algo individual. Miren, el capítulo 22 de Génesis, dice, el verso 1 al 3 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, fue al lugar que Dios le dijo. Ahora bien, si tú
descansas en tus sentimientos para tomar decisiones que Dios te está pidiendo tomar, va a ser muy difícil que llegues a cumplir el tomar dicha decisión. ¿Sabe por qué razón? Porque muchas veces nosotros oímos lo que otros dicen y otros te dicen, no, es que cuando algo viene de Dios, tiene que haber paz en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermano? Cuando algo viene, ¿ustedes creen que Abraham llevaba paz en su corazón sabiendo que iba a sacrificar a su hijo? Hablando sentimentalmente, hablando en cuanto a nuestros sentimientos. Como padre de familia, dime, ¿ustedes creen que Abraham iba con aquella paz en su corazón, hermanos? No, era su hijo. Y mire, y Dios le dice al quien tú amas, porque Dios es bien específico en lo que pide, hermano. Dios es bien específico. Porque sabemos que Abraham tenía otro hijo, ¿verdad? ¿O no sabíamos eso, hermano? Tenía a Ismael, ¿sí? Que había nacido, o sea, de la esclava. Pero si Dios no le especifica qué hijo le está pidiendo, él va y sacrifica a Ismael. Pero Dios es específico y le dice, ve, dice, toma ahora tu hijo, el verso 2, tu único. Dios lo veía como el único porque en él iba a confirmar la promesa a Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no veo, hermano, a un Abraham postrándose, orando, entrando en ayuno y oración, rasgando su vestido. No, sino que dice que a la mañana siguiente él ordena todas las cosas que necesita llevar. Y lleva a 2 de sus criados y lleva a su hijo. ¿Sabes? Porque la verdadera paz, te voy a decir, la verdadera paz de la cual Dios habla en medio de las adversidades, es aquella paz que descansa en el Dios que nosotros conocemos, hermano. No en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios que nosotros conocemos. Cuando tu paz está en ese Dios, vas a poder enfrentar las tormentas más fuertes que la vida te haga enfrentar. Y va a haber paz en tu corazón, porque sabes que poderoso es el Dios en el cual tú y yo hemos creído que puede calmar esa tormenta. Porque Dios puede calmar esa tempestad, hermano. Y esa era la confianza de Abraham. Pero si descansamos en nuestros sentimientos, y Abraham hubiera dicho, no, hasta que sienta paz en mi corazón, voy a ir y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. No, no había paz. Era su hijo, era el que él amaba, era su unigénito, el hijo de la promesa. Pero ahora tiene que ir y ofrecerlo en holocausto. La verdadera paz en medio de decisiones difíciles no es la que las circunstancias te dan, sino la que el Dios del cielo nos da, hermano. Esa es la verdadera paz. Porque no hay paz cuando tú entras a un cuarto de quirófano que te van a operar y el médico no te da ninguna probabilidad de vida. No hay paz, hermano. No me digas que tú entras con paz antes que te vayan a sedar y vas a entrar con aquella paz de decir, no, pero yo sé que Dios está conmigo. Si tú descansas en tus sentimientos, no hay paz. Saber que lo van a operar a uno y no sabes si va a volver a despertar. No hay paz, hermano. Pero cuando tú te encomiendas en las manos de Dios y tú dices, Señor, aunque me duerman, aunque este cuerpo ya no sienta, pero yo sé que tú estás conmigo y tú me guardarás y tú me cuidarás. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en tus manos. Eso te da paz. Saber de que si vivimos o morimos, para Él vivimos o para Él morimos. Entonces de esa paz es la que la palabra del Señor habla cuando dice que tiene que haber paz en tu corazón. No por las circunstancias que te van a rodear, sino por el Dios en el que descansa tu fe, tu convicción, tu creencia y tu confianza. Abraham dice que obedece a Dios. Pero en el verso 11 de ese mismo capítulo dice, ya él había hecho todo lo que tenía que hacer. Tú puedes leer ese capítulo en tu casa, pero yo solo te voy a leer estos versos. Dice el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire cómo prueba Dios el corazón de Abraham nuevamente. Y le dice: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Qué bueno que le hubiera dicho: por cuanto lees la Biblia, por cuanto oras, por cuanto te desgastas tus ojos leyendo, por cuanto ayunas. No, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Que Dios te ha pedido a ti, te ha pedido tu tiempo, te ha pedido tu fidelidad, te ha pedido, hermanos. ¿Qué es lo que te ha pedido a ti? Yo no lo sé, pero sí sé lo que me ha pedido y me está pidiendo a mí. Eso sí, yo lo sé. Por eso es que cuando escribí este mensaje, sé que son decisiones difíciles, pero van a ser necesarias. Porque si hay algo que yo le dije al Señor: yo no quiero quedarme estancado aquí. Yo no quiero quedarme estancado aquí. Yo quiero avanzar hasta donde Él tiene preparado para mí. Yo no sé si tú lo anhelas y lo deseas, pero yo sí, hermano. Y yo le dije eso al Señor. Porque si bien es cierto, ya parece como que estamos regresando a los tiempos regulares. No voy a decir normales, porque los tiempos nunca han sido normales. Si estamos regresando al tiempo regular que antes vivíamos de la pandemia. Y poco a poco estamos regresando. ¿Sí? ¿Vea que se está dando eso? Se ha comenzado a dar eso. Pero algo que yo le dije al Señor: podemos regresar a los tiempos regulares, pero no vamos a regresar a la rutina que antes llevábamos. Tú nos llamas para cosas diferentes hoy. Tú nos llamas para cosas diferentes, y cosas diferentes vendrán para esta iglesia, hermano, de parte del Señor. Abraham lleva a Isaac, lo ofrece en sacrificio a Dios, pero Dios le detiene antes de que sacrifique a su hijo, y lo detiene. Por eso es que cuando Dios te pide algo, hermano, no pienses que te está pidiendo eso para hacerte pasar un mal momento o una mala experiencia. No, es porque tiene algo mejor para ti y para mí. Si Dios te está pidiendo que lo busques, búscalo. Búscalo, acércate a Él. Corre hacia Él, hermano. Mire, no presentamos ni predicamos a un Dios inalcanzable. Dice que Dios está cerca de todo, está a las puertas del corazón. Ahí está Dios. Ahí está a las puertas del corazón y toca ahí al corazón tuyo y al corazón mío. Pero la determinación de obedecer a Dios es hasta el final, hermano. Es hasta el final. No es quedarse a media, es hasta el final. Y Abraham lo hace. Pero en el verso 15, mire lo que sucede. Dice el verso 15 de capítulo 22 de Génesis: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El Dios que prueba la mente y el corazón, ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído, hermano. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti? Voy a pedir al hermano del keyboard que pase. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti, hermano? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de ti? No es lo que le está pidiendo a tu hermano, no es lo que le está pidiendo al predicador que está aquí enfrente de ti, no. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti? ¿Por qué te trajo a este lugar? ¿Por qué ahora habitas aquí, en esta región, en este país, en esta ciudad? ¿Por qué estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué Dios te ha traído a este lugar? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de ti y está pidiendo de mí? Lo que me está pidiendo a mí, sí, yo lo sé, porque es algo personal, es algo único y es algo firme.
Lo que Dios puede estarle pidiendo a cada uno de ustedes puede ser muy diferente de lo que Él me está pidiendo a mí. Mire, decisiones difíciles que necesitamos tomar. Decisiones difíciles, hermano, que te han estancado. Decisiones difíciles que no te dejan avanzar. Y en vez de fortalecer tu vida espiritual, lo que han creado son temores, inseguridades, incertidumbres. A tal punto que muchos se preguntan, ¿y será que yo voy a llegar hasta el final de la carrera? ¿Y será que si yo cerrase mis ojos a esta vida hoy, el Señor me va a levantar para vida eterna en ese día que estemos delante de Él? Y te ha invadido la inseguridad, y te ha invadido el temor y el miedo. Pero sabes, si hay alguien que no influencia miedo en nosotros, es Dios. Dios no te habla las cosas que van a acontecer para meter miedo a tu corazón, no. Simplemente te hace ver las cosas que están por venir. Pero la decisión a tomar es tuya y es mía. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si alguien me dice que Dios lo obligó a seguirlo, no es el Dios en el que yo he creído y predico. Dios no nos ha obligado a seguirle, hermano. Venimos voluntariamente a adorarle a Él. Venimos voluntariamente a darle gracias por quien Él es para nuestra vida. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, hermano. ¿Verdad que Él es nuestro Padre? Hermanos que nos miran en la cámara, Él es nuestro Padre. Aquellos que han entregado su vida y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, Él es nuestro Padre. Amén. Y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad que somos hijos de Dios? Ahora bien, ¿por qué entonces pensamos que no hay una relación entre padre e hijos? Padre de familia, ¿qué es lo que más tú deseas con tus hijos? ¿Qué es lo que más tú deseas? Como padre te lo pregunto, ¿qué es lo que más tú deseas con tus hijos? Dime, ¿qué es lo que más tú anhelas con tus hijos? Oh, que me traigan buenas notas, que saquen buena carrera, que tengan un buen trabajo, que ganen bien. No, es una relación. ¿Va que eso es lo que se anhela con los niños? Desde que están en el vientre, o sea, las madres anhelan esa relación con su hijo. ¿Y cómo me van a decir que no existe relación entre Dios y nosotros? Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y lo que Dios ha anhelado siempre desde el principio es una relación con nosotros, sus hijos. Por eso es que Él de tantas maneras nos ha hablado y de tantas maneras trata de acercarnos a Él. Y de tantas maneras nos quiere enseñar a conocerle a Él. ¿Por qué dejamos que otros limiten esa libertad que tú y yo tenemos de acercarnos a Dios? No nos acercamos por nuestros propios méritos, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, quien nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha perdonado, quien nos ha redimido, hermano, de aquella condenación a la que íbamos y hoy nos ha dado esperanza de vida eterna en Él. Estamos viviendo tiempos muy cruciales, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Sabe? El siguiente fin de semana que viene, el domingo, cambian la hora. Y creo que la adelantan, si no estoy equivocado, para que no vayamos a llegar tarde al servicio. Pero va a ser exactamente casi un año que todo esto cambió. Y bien me acuerdo porque yo tomé una foto cuando oramos por todos juntos aquí. Y yo no sé si tú estabas aquí cuando oramos por todos. Y eso es lo que el Señor me dijo. Para aquellos, y repito, que dicen que Dios no habla, eso es lo que el Señor me dijo. Y yo le obedecí al Señor. Y hicimos esa oración. Yo no sabía que los tiempos iban a cambiar. Yo no sabía que la dinámica de los servicios iban a cambiar. Yo no sabía que las circunstancias se iban a hacer diferentes. No lo sabía. Pero sí algo que el Señor me dijo es: algo está por cambiar. Y cuando Dios no me lo dice, yo respeto eso. Él sabe por qué no me lo dice.
que ya conoce que soy miedoso y me hubiera ido o me hubiera corrido. Pero no me dijo qué iba a suceder, pero sí me dijo que algo fuerte iba a pasar. Y me dijo: ora por las familias de la iglesia. Y no oré por ustedes como familias, como núcleos familiares, sino, ustedes se acuerdan la dinámica que utilizamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que pusimos a todos los varones en el círculo de afuera, pusimos a todas las mujeres en el círculo que seguía, pusimos a todos los jóvenes en el círculo de más adentro. ¿Y quiénes estaban en medio? Los niños. Los niños. Porque les dije, ellos son los que necesitan más protección. Y vivimos tiempos difíciles y enfrentamos situaciones difíciles y enfrentamos momentos adversos, hermano. No porque ya estemos saliendo hoy de ellos, aparentemente por una vacuna que se han, hermano, de alguna manera encontrado. ¿Sabe? La protección no está en una vacuna, está en el soberano Dios, está en el Todopoderoso. Yo no sé por qué hay creyentes que dicen: ahora la vacuna me va a proteger. No, el que te ha protegido, el que te ha guardado, es la mano del Todopoderoso, del Dios soberano. Una vacuna te puede ayudar a crear antivirus dentro de ti, pero la protección la da el Todopoderoso. Él es el que nos cubre bajo sus alas. Él es el que se para como poderoso gigante delante de ti cuando el enemigo viene y quiere embestir contra ti y contra tu casa. Es Él, es Dios. Una vacuna no te va a proteger. Si quieres ponértela, póntela. No es a crear adversidad, porque hoy de cualquier palabra crean adversidad. Que digan: el pastor dijo que no me vacunara. No, si tú quieres ponértela, póntela. Pero el que nos ha protegido es el soberano Dios. El que nos ha guardado es el Todopoderoso. Estamos viviendo tiempos muy cruciales. Y pareciera que estamos saliendo ya de esta situación del virus. Y pareciera que el mundo va a cobrar la dinámica que tenía antes. Muchos le llaman la normalidad. Volver a la normalidad. Y va a venir otra vez esos tiempos. Pero ahora lo que se va a levantar es contra la iglesia, es contra los creyentes. Y sé que lo están grabando y sé que lo están viendo en otros lugares, pero esto es lo que el Señor me decía hoy en la madrugada. Yo permitiré que sus enemigos se fortalezcan y les va a parecer como que los van a vencer, pero ahí van a ver mi poder sobrenatural glorificarse en medio de ustedes y en medio de sus adversarios. Va a venir la persecución contra el cristianismo, va a venir, y eso nadie lo va a detener. Pero ahí vamos a ver la mano del Dios Todopoderoso, en el que nosotros creemos y al cual nosotros predicamos, hermano. Estamos viviendo un tiempo muy crucial y definido en nuestro caminar con Dios. Hay decisiones que tú tienes que tomar hoy. Hay decisiones que son difíciles, pero son necesarias. Son necesarias. Son muy necesarias. Las decisiones que Abraham tomó eran difíciles, pero eran necesarias para que Dios confirmara ese pacto, esa promesa. ¿Cumplió Dios las promesas sobre Abraham? ¿Cumplió Dios las promesas que le hizo a Abraham, hermano? Porque Dios cumple sus promesas. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé cuál sea la decisión que tú tienes que tomar. Yo no sé cuál sea la decisión que tú tienes, hermano, y Dios está poniendo en tu corazón que es necesario que la tomes, porque eso solo te está estancando, eso solo te está limitando, eso solo te está privando de llegar y echar mano de aquellas promesas que Dios te ha dado. Si estás orando por un empleo, si estás orando por una oportunidad, si estás orando por algo, hermano, que tienes delante del Señor, pero para que eso llegue hay decisiones que necesitas tomar, pero ya que no se queden solamente en palabras, porque si hay alguien que va a hacer que las cumplamos es Dios. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios que quedaron en el vacío? ¿Cuánta gente no le dijo: Señor, si tú me abres una oportunidad de trabajo, yo te voy a buscar y te voy a servir? Y lo primero que hicieron fue apartarse de esa relación con Dios.
¿Cuánta gente no le dijo: si tú me abres camino hacia otro país y me das mi estatuto legal, migratorio en ese lugar, jamás me voy a apartar de ti? Y he visto la mano de Dios hacerlo. Y esas personas ya no están más en el camino del Señor. Se apartaron, se olvidaron de aquellas promesas que habían hecho. Estamos viviendo un tiempo muy crucial y definido en nuestro caminar con Dios. Estamos siendo enfrentados a decisiones difíciles. Es difícil apartarse de aquellas personas con las que hemos cantado, hemos orado, con las que hemos clamado, hemos reído, hemos llorado. Esa era la relación entre Lot y Abraham. Lo había visto crecer, lo había visto desarrollarse, lo había visto hacerse un hombre y prosperar materialmente hablando. Decisiones difíciles, pero necesarias para afirmar tu corazón y mi corazón en el caminar con el Señor. Esto es lo que el Señor habló a mí personalmente y me dijo: te parecen difíciles esas decisiones, pero son necesarias, porque quiero afirmar en tu corazón lo que te traje a hacer a este lugar. ¿Por qué te moví de ese país para esta región? Padre bendito, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor del cielo, por tu bondad. Sé, Señor bendito, que el caminar no ha sido fácil. Sé que me has enfrentado a situaciones difíciles, Señor, a situaciones adversas y dolorosas, pero han sido necesarias, Señor bendito. No solamente para afirmar, Señor, mi corazón, sino para crecer, para madurar, para fortalecer mi fe. Padre bueno, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Tú conoces y sabes las cosas que están por venir para cada una de sus vidas. Porque este mensaje, Señor, no lo comparto por lo que tú hablaste personalmente a mí, sino por lo que estás hablando a nosotros como tus hijos. Que tú eres el Dios que prueba la mente y prueba el corazón. Que tú eres el Dios, Señor amado, que ahí en lo íntimo, en lo secreto, habla con nosotros y nos dice aquellas cosas que nos han limitado y nos han estancado. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, te pido fortaleza por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por aquellos que nos están viendo y nos acompañaron, Señor, a través de esta transmisión. Oro, bendito Dios, que esta palabra se haga vida en sus corazones y las decisiones, Señor, que ellos necesiten tomar en pos y en dirección de esas promesas que tú tienes para ellos, puedan ellos tomarlas, Señor amado. Te pido que tú los fortalezcas, te pido que tú los guardes, te pido, Señor amado, que tu protección sea sobre ellos. Te pido, Señor bendito, que aquellos, Señor amado, que han estado débiles en su fe, se fortalezcan en ti, Señor, antes que venga, Señor amado, el día de la prueba. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, y que tu bendición repose en esos hogares, Señor, de los hermanos que nos acompañaron a través de esta transmisión, y la bendición de lo alto sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús.